Buen día. Esta unidad trata el problema de agrupamiento. En particular se verá el algoritmo de K-medias. Agrupamiento es un problema de aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado. Es el único algoritmo de aprendizaje no supervisado que se verá en este curso. La idea es la siguiente. Recordemos que se tiene un conjunto un conjunto D con n elementos, y en agrupamiento lo que se trata es de dividir D en K grupos. K-medias realiza esta división optimizando esta función. Para ejemplificar este problema se utilizará el conjunto de el iris, que lo podemos cargar de la siguiente manera. El algoritmo de K-medias tiene dos componentes principales, que es cómo definir la media y cómo identificar a cada elemento del grupo. Empezando por la media. La media del grupo I, o la media, se puede calcular si uno sabe cuáles son los elementos del grupo, suponiendo, por ejemplo, que tenemos un grupo 1 y ese grupo tiene 10 elementos que en este momento son seleccionados de manera aleatoria. Entonces, la media del grupo 1 simplemente se calcula con este código y la podemos visualizar. Tenemos 10 puntos, todos en azules, y la media de esos 10 puntos es el punto que se ve en naranja. Esta es la media del grupo 1. ¿Cómo se puede? El siguiente componente es quiénes son los elementos que conforman al grupo I. Para eso utilizamos dos grupos. Si utilizamos dos grupos necesitamos dos medias, suponiendo que se escoge la media del grupo 1 como el elemento 50 y la media del grupo 2 como el elemento 100 del conjunto D. El procedimiento para identificar cada uno de los miembros a estos dos grupos es simplemente resolver esta ecuación. Entonces, esta ecuación simplemente en este código, podemos ver que aquí está la norma. La norma es la norma de una resta, podemos ver aquí la resta. Y mu, en un momento es mu1 y en otro momento es mu2. Y D son todos los elementos. Con eso tenemos esa ecuación. Y lo que se necesita es identificar cuál de esos es el mínimo. Y entonces el mínimo simplemente es el argumento mínimo de lo que se acaba de calcular que se guardó en la variable 10. Visualizando estos datos, aleatoriamente se dijo, bueno, no tan aleatorio, pero se dijo, bueno, un grupo va a estar identificado por un elemento y otro grupo va a estar identificado por otro elemento. Entonces lo que se tiene que hacer simplemente es decir cuáles son los más cercanos, y aquí se están observando cada punto está o en azul o en naranja, dependiendo de si pertenecen al grupo 0 o si pertenecen al grupo 1. El algoritmo de K-medias es el primer paso, se seleccionan las mu de manera aleatoria. Después para cada media se seleccionan cuáles son los elementos que pertenecen a ese grupo. Cuando se seleccionaron los elementos, entonces se actualizan las medias de cada uno de los grupos y se regresa a 2 si todavía
no se está contento con ese agrupamiento. Es decir, el, si todavía los elementos están cambiando de un grupo a otro. De repente pertenece al grupo uno y luego de repente ese mismo elemento se salta al grupo 2 y cuando están todavía inestables, bueno, todavía se sigue ese procedimiento. En el ejemplo del iris, corriendo K medias, haciendo un hiperparámetro de K medias es la K. Entonces, suponiendo que se tienen dos clases, este es el resultado, donde aquí se puede ver la media del grupo uno y la media del grupo 2. Estas medias no son elementos no necesariamente pueden o no pueden ser, pero en general no van a ser elementos del conjunto del conjunto D. Son elementos totalmente nuevos y aquí están dibujados con color cada uno de los elementos. Se están viendo los datos del iris y se están viendo en 2D, lo cual quiere decir que es una proyección y en particular la proyección que se utilizó es PCA. Es una proyección PCA que da una buena idea de cómo están los elementos, pero recordemos que se, este algoritmo no está trabajando en 2 dimensiones, está trabajando en 4 dimensiones. ¿Qué pasa si recordemos que el conjunto del iris tiene 3 clases? ¿Qué pasa si hacemos K medias con 3? Bueno, si se hace K medias con 3, se obtiene este resultado. En rojo están las medias, aquí está la media, y en azul están los grupos 1, en naranja los grupos 2 y en verde los grupos 3. Se puede observar que más o menos K medias está separando los grupos de la misma manera que se separa con, con las clases del problema del iris, pero bueno, va a haber algún tipo de errorcito y siguiendo ahí se puede medir el error, ¿no? Dado que para este conjunto de datos se tienen las clases verdaderas, uno puede verificar si este grupo es la clase 1, si este grupo es la clase 2 y si este grupo es la clase 3. Podría ser que el orden esté diferente, que la clase 1 sea el grupo 2 y que la clase 1 sea que la clase 2 sea el grupo 3 y bueno, la que falta, ¿no? Entonces, haciendo un simple ordenando los grupos para que correspondan de la mejor manera a la clase, uno podría calcular. Por ejemplo, el accuracy tiene una accuracy de 89%, lo cual no es nada malo, es bastante bueno considerando que este algoritmo de K-medias en ningún momento se vieron las clases, ¿no? Y hay otros el accuracy no necesariamente se puede utilizar para medir en cualquier problema de agrupamiento porque por definición agrupamiento es no supervisado y entonces no hay clases ni una variable de respuesta. ¿Qué valor debe tener la K? Bueno, también esa es una pregunta que se debe de responder y bueno, agrupamiento, uno puede tomar la mejor decisión basándonos en alguna medida, pero también depende del experto del dominio que pueda decir si esos grupos hacen sentido o no hacen sentido. Aquí en esta figura se presentan dos medidas de, de rendimiento para eh, el problema de iris variando la K. Y sabemos que el óptimo es 3, ¿no? Porque sabemos que el problema del iris tiene 3 clases. Con esto se llega al final de la descripción de agrupamientos y en particular de agrupamiento y en particular de K-media.